La prueba T. La prueba T es una prueba estadística para evaluar si los grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medios en una variable. Si la prueba T arroja el valor estadístico T es paramétrica, el tamaño muestral es pequeña, la población sigue una distribución normal. Hipótesis de diferencia entre los grupos. La hipótesis de diferenciación propone que los grupos difieren de manera significativa entre sí. La hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. Variables. La comparación se realiza sobre una variable, regularmente y de manera teórica. Dependiente, si hay diferentes variables, se efectuarán varias pruebas T, una por cada variable. Y la razón que motiva la creación de grupos puede ser una variable independiente. La prueba T se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencias de medidas, conocida como la distribución T de Student, que se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. Son determinantes, ya que nos indican qué valor debemos esperar de T, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Ejemplo, una investigación ha obtenido la talla de 20 niños de 5 años de edad, de dos condiciones socioeconómicas contrastantes, alta y baja. Considera que ambos grupos de población tienen estaturas diferentes. Elección de la prueba de estadística. Tenemos un modelo experimental con dos muestras independientes. Planteamiento de la hipótesis. La hipótesis alterna. Las tallas de niños de 5 años de las dos muestras de condiciones socioeconómicas contrastantes son distintas. La hipótesis nula. Las diferencias observadas entre las tallas de niños de las dos muestras de condición socioeconómica similar se deben al azar. Nivel de significación. Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,5 se acepta, ahí se rechaza. Zona de rechazo. Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05 se acepta una hipótesis nula y se rechaza una hipótesis alterna. La prueba T se basa en una distribución muestral o poblacional diferencia de medidas conocidas como la distribución T-Student, que se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. Es decir, como ejemplo tenemos la distribución de T-Student, o lo que es lo mismo, como ejemplo la relación entre la cerveza y los estudios de estadística. ¿Qué es el tamaño del efecto? Es una medida de fuerza de las diferencia de las medidas u otros valores considerados. Resulta ser una medida de desviación estándar. El tamaño del efecto es justo al diferencia estandardizada entre las medias de los dos grupos. Entre otras palabras, el tamaño del efecto es igual a la media del grupo menos la media del grupo 2. Desviación estándar sopesada, se ha dividido para la desviación estándar sopesada. ¿Y qué es la desviación estándar sopesada? La desviación estándar sopesada es la estimación unida de la desviación estándar de ambos grupos, basada en la premisa para cualquier diferencia entre sus desviaciones es solamente debida a la variación del muestreo. Dice que la prueba de diferencias de proporciones es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. Hipótesis de diferencias de proporción entre dos grupos. Y la variable debería ser la comparación. Se realiza sobre una variable. Si hay varias, se efectuará una prueba de diferencia de proporciones por variable. ¿Qué es el análisis de variancia unidireccional o de un factor? Es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y variancia. La prueba T se usa para dos grupos y el análisis de variancia unidireccional se usa para 3, 4 más. La hipótesis de diferencia entre más de dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente. Variables, una variable dependiente y una variable independiente. En sí, el análisis factorial exploratorio no parte de hipótesis previas y en lo confirmatorio parte de hipótesis sobre la estructura de la realidad. Ejemplo, religión. En el nivel socioeconómico pueden ser alto, muy alto, medio, bajo y muy bajo.
antigüedad de la empresa, como otro ejemplo. Puede ser de 0 a 1 año, más de 1 año, de 5 años, más de 5 años, más de 5 años a 10, más de 10 años a 20 y más de 20 años. Estadística multivariada. Hasta aquí hemos visto pruebas para métricas con una sola variable independiente y una dependiente. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos diversas variables independientes y una dependiente? Varias dependientes y independientes. Esquemas de tipo como se muestra en la siguiente figura. El sentido de la vida de la persona, autoestima de la persona, vendría a ser la edad, el género, la religión. Esos son los sentidos de la vida de la persona. Se vendría a ser una estadística multivariada. Si queremos probar la hipótesis, la similitud en valores, la atracción física y el grado de realimentación positiva son factores que inciden en la satisfacción sobre la relación en parejas de novios cuyas edades oscilan entre los 24 y los 32 años. Satisfacción sobre la relación vendría a ser las hipótesis, similitud en valores, puede ser también la atracción física o grado de retroalimentación positiva. Cualquiera de esas vendría a ser una hipótesis. Puede ser nula o puede ser verdadera o puede ser una hipótesis alterna. Gracias.